Oscar Arévalo, Monseñor, buenas noches. La comunidad de los esenios tuvieron que ver con el cristianismo, gracias. A ver, quiero explicarles lo siguiente. Jesús no fue esenio, no hubiera encajado en el grupo de los esenios. Eso no quiere decir de que mucho de la teología que practicaban los esenios, que fue un grupo, una secta, un grupo que se separó del judaísmo, precisamente por que se había relajado muchísimo el judaísmo, se había perdido el camino, eh, se van al desierto y allá deciden tener su comunidad y vivir de una vida aislada y una vida mucho más ascética y más entregada al Señor. Pero Jesús nunca fue esenio. Muy posiblemente sí compartió con algunos. Es posible que Juan Bautista hubiera sido esenio, no hay pruebas, pero es posible, pero Jesús no fue esenio. ¿Por qué? Porque la teología que manejaba Jesús, su visión de las cosas era muy contraria a todos los demás grupos que habían. Jesús desarrolló su propia teología, desarrolló su propio pensamiento, era muy sui generis y se salía de todo género. Él actuaba a su voluntad, lo que le inspiraba al Padre. Entonces, la forma en que él veía las cosas, en que él las caminaba, en que él las fue desarrollando, muy diferente a los esenios o a otros grupos como los celotes, por ejemplo, que no existían los celotes en el tiempo de Jesús como tal organización, eso llevaría mucho tiempo después, pero sí habían grupos guerrilleros, si lo podemos llamar de esa forma, o revolucionarios, que varios apóstoles muy posiblemente sí llegaron a pertenecer a estos grupos. Pero Jesús no perteneció ni a los fariseos, ni a los saduceos, ni a los esenios. Eso les debe de quedar claro. Aunque en su teología tenga mucho de los esenios, tenga mucho de los fariseos, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? La teología judía no es una sola teología, es una diversidad. Y en el tiempo de Jesús tenía conexión con varios tipos de ideologías, corrientes espirituales y no solo judías. También existía el gnosticismo y existía eran pueblos que estaban alrededor o convivían con otros pueblos, los pueblos del mar, los pueblos de África, de Egipto, de Babilonia hacia arriba, Mesopotamia, los griegos, los medos, los partos, los pueblos del mar, lo que eran después los romanos. Entonces había una diversidad de pensamientos y a veces creemos que es que era una sola teología definida la judía, pero no, había diversidad. Entonces Jesús en su discurso hay veces que usted lo trata de situar como fariseo, pero Jesús no era fariseo, como saduceo, pero Jesús no era saduceo, cananeo, el partido cananeo, cananista, no, tampoco, de los celotes, sí, pero no. Entonces, no, tenía su propio estilo, tenía su propio proyecto, tenía su propia mirada de las cosas. Si Jesús hubiera sido esenio, tuviera que vivir en el desierto, y él no vivió en el desierto como tal, estuvo varias veces. Por ejemplo, los 40 días estuvo en el desierto, pero él era más misional, de ir a las regiones. Por eso él evangelizó en muchos lugares. Si hubiera sido esenio, se hubiera ido a la montaña, se hubiera ido a las cuevas, se hubiera encerrado allá como ellos vivían. Y una vida mucho más ascética, no como Jesús la vivía, que era mucho más amplia, mucho más de un espectro mucho más social. Con esto les aclaro una síntesis de estudio arqueológico y teológico histórico sobre Jesús, si Jesús fue esenio o no fue esenio. Entonces, sí, el cristianismo primitivo tiene bastante de visos de los esenios, de los fariseos, de los saduceos, de otras corrientes filosóficas y espirituales.
Debemos de decir de que cuando inicia el cristianismo son muchas corrientes de cristianismos. Con el tiempo se van depurando y se van organizando en iglesias ya conformadas por los apóstoles, y de ellos los que siguieron cada iglesia. Entonces, por eso los concilios, los sínodos, para sentarse usted y yo, y bueno, hermano, usted cómo maneja su cosa, su cuento, y yo cómo manejo el mío, y cómo nos sentamos, cómo vamos a agregar esto. Usted cree en esto, sí, yo creo en esto, sí, pero usted cree en esto de esta forma, yo la creo de tal otra, pero unifiquémonos porque, hermano, vamos para el mismo lugar. Entonces, o estamos unidos, o estamos en contra, o a qué jugamos. Exactamente, ahí se los explico de una forma muy clara, muy fácil de entenderlo, para que puedan tener una noción mucho más grande. Tendría que ser toda una clase para explicarles de la parte histórica, arqueológica, teológica, con textos bíblicos, con textos extrabíblicos, con parte histórica y arqueológica, para que yo les pueda decir por qué Jesús no era esenio. Pero traté de hacérselo lo más fácil de entender.